Buenas tardes. Bueno, nuevamente nosotros por aquí, hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el impuesto sobre el valor agregado. Acordémonos que anteriormente el impuesto al valor agregado, conocido como el impuesto general sobre las ventas, era un impuesto que se terminó de cobrar, digo yo, o llegó, digamos, como que a fenecer el 30 de junio del 2019, porque a partir del 1 de julio del 2019 entra la reforma, porque la reforma empezó después de publicada, como lo indica la ley. Se publicó el 4 de diciembre y la misma ley indica que un día después de publicada, 6 meses, entraba ya a regir la ley del impuesto sobre el valor agregado, igualmente el impuesto sobre la renta. Entonces vamos a hacer nada más un refrescamiento que la ley 9635, que es la ley o la reforma, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, publicada el 4 de diciembre, y que rige a partir del 1 de julio del 2019. Aquí es importante que quedarnos muy claro que la reforma está dividida en 4 títulos. Estos títulos, el primero es el título sobre el impuesto sobre el valor agregado, el segundo tiene que ver con el impuesto a los ingresos, utilidades, conocido comúnmente como el impuesto sobre la renta. Tenemos el tercer título que tiene que ver con el empleo público y el cuarto título tiene que ver con lo que es transparencia, digamos, institucional o transparencia fiscal. Entonces vamos a empezar. Para muchas personas se le hace también confusión el tema de que hablamos de una reforma, una ley 9635, pero todavía hablamos de la ley 6826, que es la ley del impuesto general sobre las ventas. Para que nos quede claro, esta ley 6826, el número lo tomamos o lo optamos también para el impuesto sobre el valor agregado. Entonces, hablamos de la ley 9635 del primer título, haciendo referencia también a la ley 6826, que tiene que ver con la ley del impuesto general sobre las ventas, comúnmente conocido, y que ahora a partir del 1 de julio, o sea, ya tenemos más de un año de estar trabajando con el tema de la reforma. Entonces, vamos a partir, primero que todo, con una infografía, podríamos decir, de lo que tiene que ver con impuestos sobre el valor agregado y impuesto general sobre las ventas a través del tiempo. Entonces, podríamos hablar que los impuestos siempre se han cobrado desde diferentes épocas y específicamente aquí Costa Rica, nuestro país, no ha sido la excepción con el tema de los impuestos. Entonces podríamos irnos hasta un poco más atrás de 1837, donde podríamos decir que se comienza a hablar sobre el impuesto general sobre las ventas, ¿verdad? Que hablaba sobre una tarifa de un 2% que se cobraba en ese año, 1837, y de ahí podríamos pasar al año 1916, 1917, donde podríamos decir que se da la primera reforma fiscal durante el gobierno de Flores. Entonces aquí igualmente se aplicó una reforma, pero también hubieron ciertas situaciones o ciertos efectos coyunturales que tuvieron a nivel mundial, como fue la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que esto de alguna forma también vino a afectar la aplicación de esa reforma durante los años 16 y 17. Aquí igual otro aspecto importante es también la creación de la Dirección General de Tributación en el año 1917. Y a través del tiempo lo podríamos ver en los diferentes gobiernos, en el 66, en el 86, en el 91 y en el 98, que se habían tratado de hacer reformas, pero que nunca se concretaron estas. Lo que se hicieron fueron cambios que en algunos momentos o muchas veces la gente piensa que en el tema de las reformas en algunos casos no son, mucha gente piensa que no son necesarias. Podríamos decir que sí son necesarias en el sentido, digamos, de la recaudación y también porque si nosotros trabajamos sobre leyes o reglamentos que ya tienen muchos años, que podríamos hablar como por ejemplo en el caso del impuesto general sobre las ventas, que ya tenía más de casi 40 años, muchas de las cosas que estaban regladas en ese momento o basadas en esa ley, podrían ser cosas que traídas al tiempo que estamos manejando nosotros ahora, tal vez no son como que no hacen mella en este momento. Entonces podríamos ver que en el impuesto general sobre las ventas se hablaban de ciertos aspectos, ciertas características de los impuestos y todo que traías como les digo yo, al presente. Muchas de esas cosas ya no son efectivas en este tiempo. Entonces, por eso es que es necesario esos cambios hasta estructurales en la ley. Entonces, podríamos decir que ya en el 2018-2020, con el gobierno de Don Carlos, se reformó
y podríamos decir que después de más de 100 años se ve, digamos, una reforma que no era la que se pretendía, pero que sí tiene, digamos, por ejemplo, cierta incidencia específicamente en el impuesto sobre el valor agregado. Entonces, igual vamos a ver que todos los impuestos nacen sobre una base legal, ¿verdad? Sustancial, y podríamos decir que el impuesto sobre el valor agregado o impuesto general sobre las ventas anteriormente no hace tampoco una diferencia en las leyes. Entonces, hablamos sobre la base legal más importante y la que podríamos ver más representativa, que tiene que ver con la ley 9635, que ya les dije que es la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. En su primer título tenemos un reglamento de esa ley, tenemos un reglamento de la canasta básica, existe también la ley 4755, que es el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, sobre los cuales se basan o podríamos versar los deberes y derechos de los contribuyentes y así también aquellos deberes que podría tener el Estado costarricense. También vemos que existen otro fundamento legal, como es el reglamento y la reforma al reglamento. Vean que cuando se crea la ley 9635, sobre la cual está incluida también la ley del impuesto sobre el valor agregado en su primer título, la ley se le da porque mucha gente dice, ¿para qué si entró en vigencia la ley del impuesto sobre el valor agregado en el 2018, ¿para qué se dieron 6 meses? Esos 6 meses podríamos decir nosotros que es aquel tiempo o aquellas pautas que el Estado o el poder legislativo le da las pautas, digamos, al Ejecutivo para que pueda hacer en este momento todo lo que tiene que ver con las mejoras o hacer aquellos cambios o aquellas regulaciones necesarias para poner en práctica o para que comience ya la ley. Entonces ahí podríamos hablar de los reglamentos, ¿verdad? Que los reglamentos es a poder a nivel ya, digamos, de las instituciones que se encargarían, que son los conocedores del tema, en el cual se fundamenta el reglamento para ver de alguna forma cómo se va a manejar la ley. Entonces, vamos a ver que la ley del impuesto sobre el valor agregado, vamos a ver diferentes temas o diferentes pautas o vamos a ver diferentes tópicos en esta presentación. Vamos a hablar, bueno, ya vivimos, por ejemplo, la parte histórica, vamos a ver la parte de la estructuración, o sea, cómo está estructurado el impuesto sobre el valor agregado, vamos a ver qué es el objeto del estudio o el objeto del impuesto, vamos a ver características, el hecho generador, obligaciones de los contribuyentes, qué son exenciones o no sujeciones, vamos a ver las diferentes tarifas que maneja el impuesto sobre el valor agregado, vamos a ver también el tema de los regímenes, vamos también base imponible, determinación del impuesto, vamos a tocar también el tema de los créditos fiscales, el tema de la proporcionalidad y el tema de las declaraciones. Entonces, para no extender mucho el tema vamos a ver que la estructura del impuesto sobre el valor agregado se versa o está fundamentado, como dijimos, en la ley 9635 en el primer título. Esta ley o este primer título es única y exclusivamente para el impuesto sobre el valor agregado. Este impuesto se basa en 45 artículos, los cuales están determinados dentro de la estructura, dentro del engranaje, viendo lo que tiene que ver con la materia imponible del impuesto. Vamos a ver quiénes son contribuyentes y qué es ese tema de la inscripción. Vamos a ver también el tema de las exenciones y las diferentes tasas del impuesto. Vamos a ver qué es una base imponible. Vamos a determinar ciertos conceptos como es lo que es la liquidación y pago, el crédito. Vamos a ver que también con esta reforma se crearon nuevos regímenes. Uno de ellos es el régimen especial de bienes usados. Vamos a ver quién es el que se encarga, digamos, de la administración de este impuesto. Vamos a ver también el tema, así, aunque sea por encimita, lo que tiene que ver con el régimen de tributación simplificado, que aunque ya fue visto. Y terminaríamos viendo los artículos 44, 45 y el artículo 85 bis, que tiene que ver su incidencia específicamente con el tema de los datáfonos y el uso de las tarjetas, la obligación de ese tema de las tarjetas. Entonces, empezamos, vamos a ir definiendo ciertos conceptos y vamos a empezar con una definición sobre lo que es el impuesto sobre el valor agregado. Este es un valor económico que el proceso de producción le va sumando a un bien. Entonces, supongamos que yo tengo una empresa que produzco camisas y esas camisas, cuando yo compro
los insumos, como podría ser telas, botones, hilos, más los otros costos indirectos y directos de la producción, van aunando, digamos, a que se le vayan sumando el impuesto sobre el valor agregado. Entonces, este tributo que causa por el porcentaje sobre el valor agregado de una mercancía o servicio, porque aquí vamos a ver que anteriormente en el impuesto general sobre las ventas, una de las características que se podría diferenciar entre el impuesto general sobre las ventas y el impuesto sobre el valor agregado era la cantidad de bienes y servicios que en un momento se gravaban. Entonces, vamos a ver que el impuesto sobre el valor agregado se versaba sobre una gran cantidad de bienes y de servicios. Cuando hablamos de gran cantidad, estamos hablando de que no se llega al 100%. O sea, no podríamos decir en el impuesto general sobre las ventas anteriormente que ese 100%, que el 100% gravaba bienes y servicios, sino que siempre había una parte exenta o parte exenciones o no sujetos. Igualmente, en el impuesto sobre el valor agregado vamos a ver que se incluye o se abre un poco más la gama de los bienes y servicios que van a estar gravados con el impuesto sobre el valor agregado. Yo siempre lo determino aquí como si fuera esto un queque. El queque es el impuesto sobre el valor agregado, que es la tarifa del 13%. Tenemos un queque de 3 pisos, el cual es muy claro al decir que si nosotros habláramos de un 100% del impuesto sobre el valor agregado, tendríamos que decir que todos los bienes y todos los servicios van a tener una única tarifa y todo va a estar grabado. Pero las cosas no son así. ¿Por qué? Porque la ley también determinó dentro de la ley que va a existir una parte que va a estar exenta, otra parte que van a estar los no sujetos, y que también podríamos trabajar, aunque sea por unos periodos cortos, de ciertos servicios o ciertas profesiones que van a tener un tratamiento especial. Y por último, vamos a hablar de que tenemos también tarifas diferenciadas. Entonces, ese queque que anteriormente les dije que podríamos hablar de un 13%, podríamos sacar una porción de ese queque y esa porción representaría los exentos o aquellos bienes y servicios que están exentos, que ahora vamos a ver ese tema. También que existen, por ejemplo, esos tratamientos especiales, y también tendríamos lo que es el tema de las tarifas diferenciadas. Entonces podríamos decir que aunque hablamos de un 13% para el total de los bienes y servicios, podríamos sacar que no siempre es digamos, el total de los bienes y servicios. El impuesto, igual que todos los impuestos, tienen características muy específicas de ese impuesto. Igualmente puede haber una mezcla entre los diferentes impuestos o las diferentes tasas o contribuciones especiales que podría manejar la Dirección General de Tributación, que tengan características muy parecidas. Pero en el caso del impuesto sobre el valor agregado, podríamos hablar que estas son las más comunes, y entre ellas tenemos que es un impuesto indirecto. Esta es, creo que, una de las características más importantes del impuesto, que va de la mano con el consumo. Entonces, al hablar nosotros de la característica que este es un impuesto indirecto, este va de la mano específicamente con el consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor consumo deberíamos pagar más impuestos sobre el valor agregado. Esto no quiere decir que va a haber una tarifa, digamos que la tarifa plena es el 13%, pero que yo al consumir más voy a pagar un 14, un 15, un 16. No, la tarifa siempre va a ser el 13%, pero al consumir yo más producto, voy a tener que pagar, digamos, la misma tarifa, pero voy a pagar un monto de impuesto mayor sobre la base imponible sobre la cual yo estoy adquiriendo. Ejemplo, si yo voy a un restaurante y me como un sándwich con un café y esto me cuestan 5,000 colones, yo tendría que pagar 5,000 colones más el 10% de servicios más el 13% del IVA. Ya sabemos que el impuesto de servicio ese no es de la Dirección General de Tributación, sino que lo administra, o lo podríamos decir que los beneficiados de eso es el restaurante. Tenemos la base imponible, que es el monto del total del servicio o del bien que nos están vendiendo en ese momento, más el 13%. Entonces, 5,000 por el 13% serían 650 colones. Entonces, yo terminaría pagando 5,650, digamos, correspondiente nada más al consumo del bien o del servicio, más el 13%.
Entonces, pero si ya fuéramos 10 personas y yo invito a las 10 personas y todos son igual 5,000 colones, ya no van a ser solamente 5,000, sino que van a ser 5,000 por 50, por 10. Entonces esto vendría a ser 50,000 colones. Entonces vean que ya al haber un aumento en el consumo, igualmente la tarifa siempre va a ser igual, solamente que el impuesto que yo tendría que pagar sería por un monto mayor, comparado con respecto, digamos, al ejemplo que les acaba de decir de una sola persona que consumiría solamente 5,000 colones. Otra de las características es que es proporcional plurifásico. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada una de las etapas del proceso yo voy agregando impuestos. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que no está exenta o no estuviera no sujeta al impuesto, o mi empresa tiene ciertas características que el bien o la actividad que produce está grabada, cuando yo voy a comprar, por ejemplo, para producir mis camisas, de ahí voy a comprar telas, el señor de las telas me va a cobrar a mí el monto total de la venta más el 13%. El señor de los botones igual, más el 13%. El señor de los hilos, el monto más el 13%. Al final, yo tendría un 39%. Entonces, ahí es donde nosotros decimos el tema, digamos, de que es proporcional, que en cada una de las etapas yo podría estar sumándole impuestos sobre el valor agregado. En el tema del valor agregado, bueno, sí, es un impuesto que se le agrega al valor y este va también igual de la mano con el consumo. Otra de las características sumamente importantes tiene que ver que el impuesto sobre el valor agregado se paga en el país donde se consume. Entonces, de frontera a frontera o de ¿cómo se llama? De frontera a frontera podríamos decir que todos aquellos bienes y servicios que se vendan dentro del país estarían gravados con el impuesto sobre el valor agregado. Si nosotros exportamos, digamos, por ejemplo, esas camisas, es muy diferente a que yo las vendiera aquí en Costa Rica. Entonces, si yo exporto esas camisas fuera de Costa Rica, esas camisas las van a comprar consumidores en el país donde yo las estoy exportando. Pero si yo pongo la producción a vender aquí en Costa Rica y se está consumiendo dentro del territorio costarricense, yo tendría que pagar el impuesto sobre el valor agregado. Otra de las características o el objeto de estudio del impuesto es que grava los bienes y la prestación de servicios. Entonces, todo lo que tiene que ver con la venta de bienes y la prestación de servicios están gravadas con el impuesto sobre el valor agregado, con sus excepciones. Ahora lo vamos a ver. Por eso es que yo les dije, o que nos imagináramos ese queque que estaba grabado con ese 13%, pero que sacábamos una porción, y esa porción son ciertos servicios, ciertas tarifas que no harían completar tal vez el 13%. Y terminamos otra de las características, que este es un impuesto neutro de deducción financiera plena. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me puedo aplicar créditos fiscales como deducción, digamos, podríamos decir así, del impuesto sobre el valor agregado. Entonces, volvemos al ejemplo de la camisa. Yo pagué el 13 por la tela, el 13 por los botones y el 13 por el hilo. Ahí sería un 39%. Cuando yo voy a vender esa camisa, tengo que cobrar el 13% porque ya el consumidor final no está exento. En este ejemplo. Entonces, de ahí al final yo no le voy a trasladar un 39% más un 13% a ese consumidor final, sino que de ahí a mí nadie me va a comprar la producción o no me van a comprar esas camisas. ¿Por qué? Porque nadie va a pagar un 40 o 52% en impuestos. Entonces, la ley me permite que cuando yo vaya a utilizar ciertos bienes y ciertos servicios que voy a utilizar directamente en el proceso productivo mío, yo me puedo acreditar eso como créditos fiscales. Entonces, me aplico ese 39%, podríamos decir, si es directamente aplicado a la actividad o el proceso que yo realizo, y termino aplicándole o cobrándole el 13%. Aquí es importante siempre decir, porque la gente, o muchas veces nos confundimos nosotros, que dicen, mira, es que yo tengo un restaurante y yo tengo que pagar el IVA, es que yo tengo una empresa y tengo que pagar el IVA, es que yo tengo una distribuidora de helados y tengo que pagar el IVA, es que yo tengo una venta de tenis y tengo que pagar el IVA. No, el IVA lo paga el consumidor final. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy al restaurante, que si yo voy a comprar las tenis, que si yo voy a comprar esa camisa, al final el que va a pagar el IVA o sobre el cual va a recaer este impuesto es el consumidor final o el consumidor. ¿Por qué? Porque
el concepto que tenemos de que es que yo pago el IVA, no. Si yo tengo un restaurante, mi función ante el fisco va a ser de agente de retención o agente de percepción, el cual lo que va a hacer es percibir de la persona o del consumidor que viene a consumir o a comprar mis bienes, y sobre ese recae el IVA. Entonces sería muy difícil, como que imaginémonos que Hacienda diga, no, ya no van a existir los agentes de retención o de percepción. Entonces nos imaginamos a todos los costarricenses, cuantas veces vaya usted a comprar algo, haciendo fila en el Ministerio de Hacienda, pagando el impuesto sobre el valor agregado. Jamás, o muchos no llegarían, otros se perderían en el camino, o realmente sería muy difícil, porque yo me compro una caja de chicles, o me compro una coca, o me compro esto, o me compro unos zapatos, y si yo hiciera 15 compras al día, tendría que esperarme hasta el final o al día siguiente para ir a pagarle el IVA al Ministerio de Hacienda de todo lo que yo compré, y tendría que tener Hacienda un montón de cajas para poder hacer eso. Entonces, estas personas, sean personas físicas o personas jurídicas que desarrollan una actividad económica y que están gravadas con el impuesto sobre el valor agregado, esos bienes o esos servicios que ellos venden, en este caso necesitaríamos, o la tarea de estas personas con el fisco es de servir como agentes de percepción o de retención o de recaudación del impuesto sobre el valor agregado. Entonces, llegaron durante el mes de noviembre a mi restaurante 10 personas durante todo el mes. Entonces yo a todos ellos yo les retuve el impuesto sobre el valor agregado. Entonces cuando yo les retuve el impuesto sobre el valor agregado, al final del mes tendré cierto tiempo que está determinado, y ahora lo vamos a ver, del mes siguiente para yo hacerle al fisco la autoliquidación o declaración del impuesto sobre el valor agregado, que sería uno de los deberes formales, y hacer el respectivo pago del impuesto. Acordémonos que entonces que el consumo o el impuesto lo paga el consumidor, yo solamente soy mero perceptor, y lo que tengo que hacer es entregarle al fisco de forma solidaria y cumpliendo los plazos y cumpliendo los deberes formales, el impuesto que yo he retenido o he percibido de esas personas. Entonces, vamos a ver que el objeto del estudio es muy claro, la ley lo dice en el artículo 1, que va a ser un impuesto al valor agregado sobre la venta de bienes y la prestación de servicios. Cuando hablamos de una venta de bienes, cuando, por ejemplo, yo pongo, digamos, aquí no producimos celulares, entonces yo traigo celulares de otro país, y cuando ya están puestos a disposición esos celulares en territorio costarricense, podríamos decir que allá hay una venta de bienes. Cuando tenemos una importación de bienes o la transferencia del dominio de bienes. Ejemplo, tengo ese restaurante o tengo una tienda que vendo vestidos. Entonces, cuando hay una transferencia del dominio, o sea, pasa de una persona que está necesitando ese bien, lo compra, otra persona que está necesitada de vender ese bien y de cobrarlo. Entonces, cuando hay una transferencia de dominio, decimos, esta persona, yo le entrego el vestido, esta persona me paga en efectivo, me paga con tarjeta, y entonces ahí hablamos de una transferencia del dominio de bienes. Yo obtengo dinero, o obtengo, digamos, ese recurso que le sobra a esa persona, o no que le sobra, que tiene a disposición, y esa persona lo que va a transferir es el vestido o en este caso, por ejemplo, el tema de la necesidad que necesita suplir esa persona. En el caso también de la prestación de servicios, aquí ya podríamos ver como una persona física, una persona jurídica que desarrolla su profesión o desarrolla esa actividad económica en la prestación de servicios. Entonces tenemos un abogado. Para ir también poniendo ejemplos, tenemos un abogado que se especializó, digamos, es notario público. Entonces ya comienza y desarrolla su actividad económica. Entonces, cuando yo voy a utilizar o necesito los servicios de ese abogado, digamos, como para un acta de matrimonio, un acta de lo que fuera, de divorcio, lo que sea, en este caso yo voy a necesitar los servicios de esa persona necesita vender sus servicios. Cuando me viene a vender los servicios, me dice, ok, el servicio que yo brindo, tal o lo que usted necesita, tiene un costo de 100,000 colones. Esa podríamos decir que es la base imponible. Entonces, sobre esa base imponible, el abogado procede a cobrar el 13%. Entonces sería 100,000
más el 13%, que serían 13,000. Entonces yo como abogado retengo o percibo de esa persona que me está comprando el servicio 113,000 colones. 100,000 van a formar parte de mis utilidades, de mis ingresos, de mis riquezas, que al final del periodo van a estar grabados con el impuesto sobre la renta. Con el tema del impuesto sobre el valor agregado, entonces yo percibo esos 13,000 y se los entrego al fisco. Igualmente, estos servicios, tanto los servicios prestados, tienen que ser prestados, digamos, por un contribuyente del impuesto sobre el valor agregado, que están determinados en el artículo 4. También tiene que ser que el destinatario y el contribuyente tienen que estar ubicados en territorio costarricense. También aquí podemos hablar de prestación de servicios en los servicios relacionados con bienes inmuebles y de transporte, y también con lo que son actividades culturales, servicios digitales o de telecomunicaciones, radio y televisión. Entonces vean que en el artículo primero está muy claro que el objeto del impuesto, o sea, sobre qué recae este impuesto. Cuando hablamos del objeto del impuesto es sobre qué cosa o sobre qué bienes o qué servicio va a estar grabado este impuesto. Entonces ya la ley nos dice que es la totalidad de la venta de bienes y la prestación de servicios con sus excepciones. No es que la ley dice con sus excepciones, pero aquí sí hay que dejar claro que es la venta de bienes y la prestación de servicios. Segundo, vamos a ir también aclarando el concepto de lo que es el hecho generador. Todos los impuestos tienen un hecho generador muy específico, cada uno de ellos. El hecho generador es, en palabras sencillas, porque el código de normas lo identifica como muy, la definición que pone es muy rara. Entonces podríamos decir que el hecho generador del impuesto o de cualquier impuesto es el que da el nacimiento de ese impuesto. Entonces, si yo voy con alguno de ustedes a comprarse un par de tenis y yo veo unas tenis que me gustan y yo no iba con la intención de comprarme unas tenis, para mí van a ser el hecho generador del impuesto sobre el valor agregado solamente por el simple hecho de adquirir ese bien y ese servicio. En el caso de la venta de los bienes y servicios, como les digo, este tiene que ser de forma habitual y realizada por los contribuyentes que estén catalogados en el artículo 4. Entonces, en la venta de bienes, ya dijimos que el hecho generador se podría dar cuando hay una transferencia de dominio, que yo compré el vestido, pago por ese vestido y me dan el vestido. Cuando hay una importación, yo traigo árboles de Navidad y entonces entran por aduanas, y entonces si yo quiero desalmacenar porque mi actividad económica es venta de árboles de Navidad y ahora está, digamos que la venta, yo tendré que pagar los impuestos correspondientes por la importación, o sea, por ese internamiento de esa mercadería, y proceder, digamos, a pagar el impuesto sobre el valor agregado. También cuando nosotros hacemos ventas por consignación o ventas en apartados, cuando arrendamos con opción de compra, cuando nosotros compramos para autoconsumo o cuando hay suministro de productos informáticos, podríamos decir que hay una venta de bienes y por consiguiente se podría hacer de forma habitual. Tiene que nacer el hecho generador del impuesto para poder que nazca ese impuesto, o sea, que tenga que nacer el impuesto sobre el valor agregado. Y en la prestación de servicios, puede ser derivados de contratos, como les dije ahora, digamos, por los servicios que yo podría prestar, por el uso personal o fines ajenos a la actividad económica. Entonces, el hecho generador es muy claro al decirnos que es el que da el nacimiento al pago de ese impuesto o al nacimiento de ese impuesto. Entonces, si yo voy al restaurante y paso por la ventana y veo a la gente comiendo, pero no consumo, para mí no estarían haciendo el hecho generador del impuesto sobre el valor agregado. Pero si ya entro, me siento, pido una taza de café y un sándwich y ya estoy consumiendo o me están dando un servicio o estoy consumiendo un bien, ahí estarían haciendo ya el hecho generador. Ya si yo salgo corriendo sin pagar, ya son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Pero aquí el hecho generador es otro de los conceptos que nosotros que tenemos que tener claro en cada uno de los impuestos, porque los impuestos tienen hechos generadores totalmente diferentes. Por ejemplo, aquí en el caso del IVA sería la prestación de bienes y servicios y que nazca ese consumo. En el caso, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, el hecho generador sería si yo tengo riquezas, si yo tengo rentas, si yo tengo alquileres, cualquier tipo de rentas que vendrían a generarme a mí una renta, y sobre eso sería el hecho generador. Ejemplo, otro podría ser el impuesto solidario. El impuesto solidario sabemos que lo pagan aquellas personas que tienen
propiedades o una casa, digamos, podríamos decir, de cierto estatus, que pase, digamos, de 139 millones. Entonces, si mi casa vale 50 millones y la de otro compañero vale 200 millones, para esa persona que pasa el monto exento, tendría que pagar el impuesto sobre, digamos, el impuesto solidario, pero yo no. Entonces vean que para esa persona estarían haciendo el hecho generador del impuesto solidario. Para mí no, porque el monto mío está por debajo de los 139 millones y en este caso son 50. Igual, cuando nosotros pagamos el impuesto de salida, que puede ser por vía terrestre o vía aérea, el hecho generador nace en el simple hecho de que yo adquirí un boleto aéreo porque pienso viajar, sea por terrestre o vía aérea, y entonces en el momento en que yo salgo y nacería el hecho generador es por el uso, por ejemplo, de ese viaje o de ese boleto que yo acabo de comprar. Entonces vean que tener mucho cuidado también, digamos, con lo que es el objeto, el hecho generador, en qué momento nacen los hechos generadores, ¿verdad? Porque en el caso, por ejemplo, del impuesto sobre el valor agregado, ¿cuándo nace? Cuando yo compro el bien, está bien, compro el vestido, compro las tenis, pero en el momento en que me entregan la mercadería, o en el momento en que yo facturo, o en el momento que yo pago con tarjeta, o en el momento que yo saco el efectivo. Lo que si primero se da la facturación o se da la entrega, en ese momento están haciendo el hecho generador en la venta de bienes. En la importación o internación de bienes, o sea, mercadería que viene fuera de nuestro país, en el momento en que yo como contribuyente o igualmente la Dirección de Aduanas se da por aceptado el formulario aduanero o el DUA, en ese momento estarían haciendo el IVA o estarían haciendo el hecho generador por concepto, digamos, o por el tema de las importaciones. Y en el caso de la prestación de servicios, en el caso, por ejemplo, que yo presto el servicio a alguno de ustedes porque soy abogado, entonces en el momento en que yo le facturo o que yo ya le doy la escritura o le doy el documento, ahí estarían haciendo el hecho generador del impuesto sobre el valor agregado y por consiguiente yo tendría que percibirlo y ustedes pagarlo. En el caso del Estado, por las condiciones de crédito que podría tener el Estado, que el Estado no paga así como que ya, porque puede tener diferentes políticas de crédito, podríamos decir que en el caso del Estado, cuando son servicios, cuando son la prestación de servicios, nace el hecho generador cuando el caso del Estado se perciba el pago. O sea, si el Estado me contrata a mí como abogado y me paga entre 3 meses, entonces hasta entre 3 meses podría decir yo que nace el hecho generador porque es en el momento del pago que me está haciendo el contribuyente, el Estado. ¿Cuáles otros hechos generadores existen? Por ejemplo, en el tema del autoconsumo de bienes, en la fecha en que los bienes se retiran de la empresa. En la importación, casi todos estos hechos generadores se podrían dar cuando yo entrego la mercadería, cuando hay una facturación, pero lo principal es casi siempre cuando se da la facturación. Vean que también hablamos de las ventas en consignación, ¿verdad? Que es de yo produzco zapatos y se los llevo a una empresa y la empresa dice, no, yo en este momento no necesito, pero yo le podría decir, bueno, vea, le dejo estos zapatos en consignación, yo vengo el otro mes a ver cuánto vendió usted y si no vendió nada me entrega los zapatos. Entonces, en el tema de la consignación, en el momento en que yo entrego la mercadería, debería cobrar el impuesto sobre el valor agregado. Y en el tema de los apartados, cuando tal vez voy por San José y veo los zapatos que yo quería, pero no ando toda la plata para comprar esos zapatos y los dejo apartados, entonces en ese momento que yo lo estoy dejando apartado, estarían haciendo el hecho generador del pago del impuesto sobre el valor agregado. Y en el tema de los arrendamientos de bienes con opción de compra, en el momento en que se ejecuta la opción de compra. ¿Quiénes son contribuyentes del IVA? Todos, personas físicas como ustedes y como yo, personas jurídicas, tenemos empresas públicas o privadas que realicen las siguientes actividades. O sea, cuando yo realice actividades de producción, cuando exista distribución o comercialización, cuando haya importación, cuando se adquiera un servicio intangible, cuando exista el tema de las exportaciones, todos de alguna forma somos contribuyentes del impuesto sobre el valor agregado y esto está muy detallado y muy claro en el artículo 4 de la ley 9635 que tiene que ver con el tema de quiénes son contribuyentes del impuesto sobre el valor agregado. Muchas personas siempre nos preguntan a nosotros que por qué ponemos nosotros a las empresas públicas, porque suena ilógico que el mismo Estado pague impuestos sobre el valor agregado. Ok. Dos aspectos importantes. Anteriormente a la reforma,
la gran mayoría, la gran no mayoría de las empresas del Estado no pagaban el IVA. El IVA puede ser como, por ejemplo, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz o el ICE, que nos vende un servicio a nosotros, nosotros pagamos el IVA o pagábamos el impuesto general sobre las ventas. Sobre ese servicio, el ICE lo percibía y lo retenía y se lo entregaba al fisco. Con la reforma, ahora se les dijo también, y es muy claro también en la reforma, que ahora la gran mayoría, estoy diciendo la gran mayoría de las instituciones del Estado tienen que pagar el impuesto sobre el valor agregado de todos los bienes y servicios que compren. Entonces, por ejemplo, si el Ministerio de Hacienda va a comprar computadoras y el Ministerio de Hacienda, cuando presentó el presupuesto institucional del Ministerio, no determinó dentro del presupuesto el impuesto sobre el valor agregado, cuando él va a comprar y va a seguirlo comprando, va a llegar un momento en que se va a quedar sin dinero. Entonces, ahora las instituciones tuvieron que haber, proyectado dentro del impuesto sobre, sobre lo que tiene que ver con el presupuesto institucional de cada una de ellas, también poner o presupuestar una partida que diga impuesto sobre el valor agregado a pagar. ¿Por qué? Porque ahora que, con sus excepciones, casi la gran mayoría de las instituciones o asociaciones o todo lo que tenga que ver con el Estado, todas tienen que pagar el impuesto sobre el valor agregado con sus excepciones. No es que son todos, pero tampoco es que todos se están viendo beneficiados. Anteriormente, con el impuesto general sobre las ventas, eso era muy claro en la ley, que decía que el Estado y ciertas instituciones estaban exentas del impuesto, de pagar el impuesto general sobre las ventas. En el impuesto sobre el valor agregado, eso ya no está como tan claro como está ahí en la ley, pero ahora sí ha dicho de que las instituciones dentro de los transitorios, que las instituciones del Estado tienen que haber, presupuestado dentro de su presupuesto institucional el tema del impuesto sobre el valor agregado. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros, seamos como personas físicas o como personas jurídicas, cuando vamos a desarrollar una actividad económica? Primero que todo, inscribirnos. A mí hay veces que me da penilla con los contribuyentes cuando llegan a las charlas y le dicen, vea, es que yo, en el lugar que yo estaba me dijeron que tenía que inscribirme, entonces yo me inscribí porque tenía que inscribirme. Ok, está bien. Pero la gente nunca les explica, o muchas veces están mal informados, o nosotros podemos también ser contadores y vendemos nuestro servicio y no les explicamos muy bien a nuestros clientes en el tema de que no solo es inscribirse, es que la gente piensa que es solamente inscribirse. No, el simple hecho de inscribirme conlleva ciertas obligaciones que yo tengo como contribuyente. Entonces muchos dicen, o muchos llaman y dicen, vea, es que me llegó un comunicado de Hacienda de que hubo 3 años de que no presenté las declaraciones de ventas o del IVA. De ahí, por supuesto, él pensó que era solamente ir a inscribirse, entregar facturas a los servicios que ella vendía o que vendía, y no tenía ninguna otra responsabilidad o ninguna otra obligación. Entonces, la obligación principal es inscribirse. Tenemos que tener esa constancia que nos da el ministerio a través de la inscripción, esa constancia de que yo estoy inscrito. Emitir y confirmar los comprobantes electrónicos, ¿verdad? Acordarnos de que no se nos olvide que nosotros como ciudadanos, la exigencia de pedir la factura, ¿verdad? Porque eso es un deber de nosotros como ciudadanos, y de igual forma a los contribuyentes tienen como deber como contribuyentes de entregarnos a nosotros las facturas o los comprobantes electrónicos. Otro de las obligaciones es llevar los registros contables, conservar de orden cronológico de los registros contables, actualizar el registro único tributario, autoliquidar, declarar y pagar el impuesto sobre el valor agregado. Estas son algunas de las obligaciones que tienen todos los contribuyentes, pero que muchos de los contribuyentes, o por desconocimiento o porque se les olvida, no hacen las debidas presentaciones o no cumplen con esas ciertas obligaciones que tenemos. ¿Qué conlleva la no inscripción? Renato empezó su actividad de vender tenis allá en los Chiles y pensó que ahí nunca llegaba a Hacienda. Y de ahí un día llegó a Hacienda. Entonces, a mí nunca me dijeron que me tenía que inscribir. Entonces, de ahí no me inscribí y estoy desarrollando una actividad económica, estoy generando riqueza. Entonces, el simple hecho de no haberme inscrito me genera una sanción. Otra de los aspectos importantes con el tema de la no inscripción es que esto no me exime del pago de obligaciones. ¿Cómo? El pago de obligaciones.
puede ser que yo esté desarrollando una actividad económica desde hace 5 años y nunca pagué impuestos. Entonces, la administración podría determinar con información de terceros que esas obligaciones que yo tenía que pagar desde hace 5 años no las pagué, entonces de ahí las tengo que pagar desde ahora. Igualmente, la no inscripción anula el derecho a devolución de los créditos. Nosotros sabemos que cuando nosotros pagamos de más o existiera algún monto que nosotros necesitamos que se nos devuelva o que la administración tributaria los devuelva, nosotros podemos solicitárselos a la administración. Pero la administración, primero que todo, va a determinar si realmente usted está inscrito. Si usted no está inscrito, no puede obtener ese derecho a la devolución de esos créditos por el simple hecho de que ustedes no se hayan inscrito. Vamos a ver 2 conceptos también adicionales que tienen que ver con el tema de qué es una exención y quiénes son no sujetos al pago del impuesto. En el artículo 8 hablamos sobre qué es una exención. Entonces son personas o ingresos que, a pesar de estar grabados, o sea, la ley dice, un ejemplo, todos los bienes y todos los servicios están grabados, y dentro de los bienes está, digamos, las sillas, digamos, las sillas para, digamos, como para yo movilizarme. Pero la ley, dentro del artículo 8, dice que las sillas para personas, digamos, con alguna discapacidad y para su movilización están exentas. Entonces vean que el artículo 8 me da a mí una norma especial para yo quedar dispensado de, por ejemplo, esa exención. Otro ejemplo de exenciones. Yo puede ser que tenga un problema en mis piernas y necesito movilizarme y tengo recursos y procedo a comprar un vehículo. Cuando yo compro el vehículo me cobran impuestos y me cobran el total del vehículo y todo eso. Entonces, si yo presento una exención ante el Ministerio de Hacienda porque tengo una discapacidad y necesito trasladarme, el Ministerio de Hacienda hace el respectivo estudio y me da a mí una dispensa, me da una exención para no pagar yo el impuesto sobre el valor agregado. Ellos me dan una nota, esa nota yo la llevo a la empresa que distribuye los vehículos y ellos no me cobran el impuesto sobre el valor agregado. ¿Por qué? Porque la misma ley, a través del Ministerio de Hacienda, me está dando esa dispensa. Entonces yo no pago el impuesto sobre el valor agregado. Cuando llega la empresa a pagar el impuesto, o que llegara Hacienda y le dice, vea, distribuidora de vehículos, usted no le cobró el impuesto sobre el valor agregado a Renato. No, es que Renato me trajo una dispensa. Ah, ok, está bien, una dispensa o una exención. Después, los no sujetos son personas o ingresos que no están afectos al impuesto, o sea que nunca se ha realizado el hecho imponible, y que igualmente el artículo 9 de la ley del impuesto sobre el valor agregado determina quiénes no están sujetos. Entonces vean que estos 2 conceptos, el no sujeto y el exento, podríamos decir que son casi sinónimos, porque los 2 de alguna forma no tienen que pagar el impuesto sobre el valor agregado por el simple hecho de que su ley constitutiva, la misma ley del impuesto sobre el valor agregado, determina en el artículo 8 quiénes están exentos y en el artículo 9 quiénes están no sujetos al impuesto sobre el valor agregado. Entonces vamos a ver algunos casos con respecto a las exenciones. Entonces, la ley es muy clara en el artículo 8 al indicarnos quiénes están exentos de pagar el impuesto sobre el valor agregado, o sea, qué bienes podrían estar exentos, qué servicios podrían estar exentos o qué personas podrían estar exentos. Aquí, cuando hablamos de personas, podría ser que una exención sea generalizada para todos los ciudadanos. Entonces, el artículo 8 es un poquito extenso en el tema porque habla de 35 exenciones. No vamos a verlas todas porque se nos hace un poquito largo el tema, pero vamos a ver por lo menos algunas principales, pero dentro de la presentación están las 35 exenciones. Entonces, por ejemplo, empecemos con la número 1, que es el tema de las exportaciones. Ya dijimos que todo lo que yo exporto está exento del pago del impuesto sobre el valor agregado. ¿Por qué? Porque las personas que van a consumir ese bien o ese producto están fuera de territorio costarricense. Los 2 que les voy a decir a continuación nos ven o nos afecta a todos nosotros como ciudadanos y nos beneficia a todos como ciudadanos. ¿Cómo? ¿Por qué me va a beneficiar? Porque en el tema de la electricidad, si no existieran estas exenciones, la ley diría, bueno, el tema de la electricidad desde el consumo de 1 kilovatio hora
estaría gravado con el impuesto sobre el valor agregado, y eso no es cierto. La ley indica en el artículo 8, en la exención número 11, que el tema de la electricidad va a estar exenta por debajo de los 280 kilovatios. Si en mi casa consumimos 200 y ahora viene diciembre porque viene el arbolito y la pierna de el pavo y la pierna de cerdo y hacemos galletitas y el consumo se dispara a 300, entonces ahí ya tendría que pagar el impuesto sobre el valor agregado, no sobre el exceso de 20, sino que lo tendría que pagar sobre los 300 kilovatios. Entonces vean aquí la importancia del control, de minimizar el consumo del impuesto, digamos, de la electricidad. ¿Por qué? Porque al pasarnos nosotros de 280 kilovatios, esto nos va a afectar nuestro bolsillo. ¿Por qué? Porque la empresa que nos distribuye o que nos venda a nosotros la electricidad procedería a cobrarnos el impuesto sobre el valor agregado cuando nosotros nos excedemos de 280 kilovatios. Y en el caso del agua pasa lo mismo. Cuando nosotros consumimos más de 30 metros cúbicos, tendríamos que pagar el impuesto sobre el valor agregado. Vean el tema también de los alquileres en el número 9. Dice que alquileres de vivienda, garaje y menaje por debajo de 1.5 salarios bases están exentos del pago del impuesto sobre el valor agregado. En este momento el salario base está determinado por 450.200. Entonces, si habla de 1.5, así redondeando, digamos que son 700.000 colones. Entonces, todos aquellos alquileres que están por debajo de 700.000 colones no tendrían que pagar el impuesto sobre el valor agregado. Pero si yo ya tengo un alquiler o tengo, por ejemplo, alquilo una casa que me cuesta $3,000, ahí vean que ya me estoy pasando. Entonces, aquí vean que nos vemos beneficiados también nosotros. La ley nos protege. ¿Por qué? Porque si yo tengo que pagar alquiler y aparte de eso tengo que pagar el IVA y tengo que pagar un montón de cosas más, mientras que me den alivio con el impuesto sobre el valor agregado sobre el alquiler, eso me ayuda de alguna forma. Y es para todos los ciudadanos. Vean los alquileres para MIPYMES inscritas por debajo igual de 1.5 salarios bases, igualmente están exentos. Los premios de lotería, rifa, juegos de azar están exentos. Los libros en cualquier formato están exentos. Los espacios publicitarios propios de radio y televisión están exentos. Vean que en estas tres filminas vemos el tema de las exenciones, que son son 35 exenciones. Entonces aquí tenemos también los intereses y comisiones de los préstamos y créditos. Vea que cuando vamos a hacer un préstamo o un crédito, no nos cobran el IVA. ¿Por qué? Porque el artículo 8 del tema del IVA de las exenciones indica que en el tema, cuando yo voy a hacer un préstamo, ese estaría exento de que me cobren el impuesto sobre el valor agregado. Vean el tema también de las transferencias realizadas por medio de entidades financieras, están exentas. Las ventas de bienes entre beneficiarios de zona franca están exentos. Los avales y garantías de participación de cumplimiento están exentos. Las comisiones pagadas a las operadoras de pensiones están exentas. Las primas de seguro de sobrevivencia como rentas vitalicias están exentas. Vean ahí la venta o importación de sillas de ruedas. Yo siempre dije sillas, se me olvidaron las ruedas. Las ventas o importación de sillas de ruedas, equipos ortopédicos, equipos usados por problemas auditivos, eso están exentos. Porque si yo, aparte que padezco de los oídos, compro un aparato más o menos ahí para oír y me cuesta $1,000,000, y aparte de eso me van a cobrar el 1,000,000 más el 13%, y serían casi 130.000 colones. Entonces vean que me estaría yo beneficiando como ciudadano de que no me cobren el IVA por esta discapacidad que yo tengo, una discapacidad auditiva. Entonces adquiero el bien y ese bien lo adquiero exento sin el pago del impuesto sobre el valor agregado. Vean los aranceles por matrícula de créditos en los cursos brindados por las universidades públicas. Entonces, me matriculo y digamos que matriculo 50 créditos, eso está exento. O sea que por los créditos que yo pague no me van a cobrar, por los créditos que yo adquiera en las universidades públicas, no me cobrarían el impuesto sobre el valor agregado. Tenemos también los bienes y servicios del Cuerpo de Bomberos, del Hospital Nacional de Niños, la importación de bienes y servicios que se encuentren directamente ya exentos por ley, los servicios de transporte terrestre de pasajeros, servicios de cabotaje, personas como por ejemplo lo que son buses, taxis,
como la ARECEP es la que regula esto, igualmente la ley le dice a la ARECEP, vea, estos son servicios públicos y por consiguiente están exentos de pagar el impuesto sobre el valor agregado. Las cuotas que pagan ustedes y que pagamos nosotros a los colegios profesionales, a las cámaras, a los sindicatos, están exentas del impuesto sobre el valor agregado. Las primas de riesgos de trabajo, las redes de cuidado para personas adultas, los servicios de educación privada preescolar, primaria, secundaria, universitaria y parauniversitaria, técnica, en lo que tiene que ver con el tema de la matrícula y del cuatrimestre, de las mensualidades, eso están exentos del impuesto sobre el valor agregado. Ahora vamos a ver, porque aquí puede ser que la gente también se confunda, porque cuando hablamos del tema de lo que es educación, la ley primero nos dice en el artículo 8 que está exento, pero después nos dice en el artículo 11, en las tarifas diferenciadas, que existe, digamos, una tarifa que nos van a cobrar sobre los servicios de educación privada. Entonces, o está exento o está gravado. Entonces, la educación privada como tal, en lo que tiene que ver con el tema de matrícula y de mensualidades, está exento en un 100%. Cuando yo ya dejo a mi hijo, después, digamos, de cierta hora, y él, para que no se aburra, lleva algún otro curso adicional o algún otro taller que no está supervisado por el Ministerio de Educación Pública, eso ya está grabado con una tarifa diferenciada. ¿Qué más están dentro de las exenciones? Ok, la adquisición de bienes y servicios de la AIR, la adquisición de bienes que hagan las asociaciones de desarrollo, la venta de bienes y servicios que hagan las juntas de educación, o sea, del Ministerio de Educación Pública, lo que compren las asadas y la venta y comercialización y la matanza de animales vivos. Vean que ahí están las 35 exenciones. Cuando alguien pregunta, ¿esto está exento? Primero tenemos que ver en este artículo 8 si dentro de eso que estamos nosotros pidiendo como exento está dentro de estas exenciones. Si no está dentro de estas exenciones, podría ser que no fue contemplado, pero podría ser que si tuviese una exención, pero esa exención se tendría que tramitar a nivel, digamos, de la Dirección General de Hacienda, como es el caso del que les dije ahora de, por ejemplo, si yo compro un vehículo por la discapacidad que yo tengo. Vean que aquí leímos las 35 y no estaba, digamos, exención del pago del impuesto sobre el valor agregado en la compra de vehículos. No, ¿por qué? Porque eso está grabado. Entonces, porque si nosotros lo dejáramos aquí o la ley lo hubiera dejado aquí como exento, de toda la gente compra vehículos y estarían exentos del impuesto sobre el valor agregado. O sea, esa exención es única y exclusivamente para aquellas personas que tengan digamos, un problema. Entonces, en este caso, ustedes no la vieron aquí, entonces se tendría que tramitar por algún otro lado, pero podríamos hablar que las exenciones en el 100% son única y exclusivamente las que están determinadas en estos 35 puntos. Y en el tema de los no sujetos, que ya dijimos también que en todos casos esto no nace el hecho generador, también existen no sujetos, y los principales, para no ahondar mucho en esto, son los bienes y servicios que venda, presta o adquiera la Caja Costarricense de Seguro Social y las organizaciones municipales o las municipalidades. Aquí podríamos hablar también del traspaso de bienes inmuebles, que ya está grabado con un impuesto y por consiguiente no se le podría gravar con el impuesto sobre el valor agregado. Tenemos el suministro de muestras gratuitas, tenemos la prestación de servicios de demostración a título gratuito, tenemos los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia, la entrega de dinero a título de contraprestación, el suministro de bienes entre entes públicos, la venta del combustible. ¿Por qué? Porque ya a nivel de, digamos, de distribución ya se cobra, digamos, a nivel de fábrica ya se cobra el impuesto sobre el valor agregado. Y ahora vamos a ver a continuación el tema de las tarifas. Igualmente, como les he dicho al transcurrir de la presentación, pónganle debida atención a este tema de las tarifas. Anteriormente, con el impuesto general sobre las ventas, se hablaba solamente de una tarifa única o tarifa plena o tarifa general de un 13%. No existían otras tarifas. Esa es otra de las diferencias entre el impuesto general sobre las ventas y el impuesto sobre el valor agregado. La tarifa general del IVA es un 13%. ¿Sobre qué? Sobre la venta e importación de mercancías y prestación de servicios. Pero la ley del IVA, este es en el artículo 10, en el artículo 11 especifica cuáles bienes o cuáles servicios podrían tener una tarifa diferenciada o una tarifa reducida. Entonces, en el artículo 11
en el inciso 1 podríamos decir que vamos a hablar de una tarifa del 4%. ¿Quiénes van a estar beneficiados o qué servicios o qué bienes van a estar beneficiados con una tarifa del 4%? Los servicios de salud privados, los boletos o pasajes aéreos y los servicios de medicina veterinaria. Entonces, voy a contratar los servicios, por eso es que es importante que ustedes conozcan sobre esto, porque yo podría ir donde un doctor y el doctor me cobrara el 13%. Y yo puede ser que yo se lo pague. Pero como yo sé un poquito de esto, las tarifas, entonces voy donde el médico y veo que el médico me quiere dar por la nuca cobrándome un 13%, le digo yo que no, que la ley es muy clara al decir que el servicio que le está brindando está grabado con un 4% y no con un 13%. Igualmente los boletos aéreos y los servicios de medicina veterinaria. Vean que un beneficio que todos nosotros estamos obteniendo con respecto a esta tarifa es que sobre el servicio que nosotros estamos adquiriendo no nos van a cobrar una tarifa del 13%, sino que nos van a cobrar una tarifa diferenciada, una tarifa reducida de un 4%. ¿Qué más tiene esta tarifa que nos puede beneficiar a nosotros como ciudadanos? Ok, entonces voy donde un médico, el médico me cobra el 4%, entonces me cobró 50 por sacarme una muela. Entonces sería el 50 más el 4%, serían 2.000 colones. Entonces yo terminaría pagando 52.000 colones. Pero la ley indica que si nosotros pagamos con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, la persona, el galeno, el profesional de servicios de salud, de forma automática o simultánea, nos va a devolver ese 4%. Solamente cuando nosotros pagamos con tarjeta de crédito o nota de débito. Nota de crédito o las tarjetas de débito. Igual pasa con los servicios de medicina veterinaria. ¿Qué pasa aquí? Que cuando yo soy el médico, le facturo a usted, digamos, los 50.000 más el 4%, pero dentro de la factura electrónica existe una casilla en la cual el profesional pone ahí devolución del 4%. Cuando él pasa la tarjeta de ustedes por el datáfono, no va a cobrarle 52, les va a cobrar solamente 50. Cuando el señor o el contador haga su declaración del IVA, le va a poner los 50.000 y haga todo el cálculo, automáticamente el sistema le va a calcular el 4%. Pero a nivel de la declaración existe una casilla, que ahora lo vamos a ver, en el cual el contribuyente, que en este caso sería el médico, pondría el 4% devuelto y así no tendría que entregarle al fisco. Pero vean que ahí, ¿cómo determina el fisco que realmente estamos viendo el tema de la trazabilidad del impuesto sobre el valor agregado en el tema de servicios de salud privados o de servicios de medicina veterinaria? Porque esa persona, cuando va a tener que ir a hacer efectivo esos vouchers, se le va a aplicar una tarifa del impuesto sobre el valor agregado que igualmente es deducible del impuesto, o que yo me lo puedo aplicar o me lo puedo deducir dentro del impuesto sobre el valor agregado. ¿Qué pasa con el tema de los boletos o pasajes aéreos? Dicen que es un 4%, pero la ley deja muy claro que primero vamos a determinar una base imponible del 10%. Entonces, si yo voy a comprar un boleto para Europa y me cuesta $1,000, le sería $1,000 por el 4%, serían $1,040. Pero la ley dice que primero sobre esa base imponible vamos a determinar una tarifa de un 10%, para ya cuando apliquemos eso le podemos aplicar el 4%. Entonces, si vale $1,000, multiplico sobre esa base imponible sobre un 10%, entonces 1,000 por el 10% son $100. Entonces ya ahora sobre esa nueva base imponible yo calculo el 4%, que serían $4. Al terminar, termino pagando por ese boleto $1,004, no $1,040. Primero, entonces, sobre esa base imponible, voy a tener un monto o una base imponible sobre el cual le voy a aplicar un 10%, y sobre lo que me dé ahí, ese 10% le aplico el 4%, y ese 4% se lo sumo al costo o a la base imponible real del boleto o del pasaje aéreo. También vamos a ver que hablamos de una tarifa del 2%. ¿En qué? En medicamentos y aquellas personas, o por ejemplo existen empresas que producen medicamentos, entonces todo lo que ellos compren van a estar grabados con el 2%. ¿Por qué? Porque ellos producen
un bien o un servicio que tiene una tarifa diferenciada del 2%. Entonces, sobre esos medicamentos, en una farmacia nos van a cobrar no el 13%, no me van a cobrar el 4%, me van a cobrar un 2%. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos de esto, porque así nos podemos defender. También lo que son las primas de seguros, tienen una tarifa del 2%, los servicios de educación privada, ¿se acuerdan lo que yo les dije? La educación privada está exenta, pero los servicios de educación privada que no requieran la autorización del MEP o del CONESUB, que podría ser que yo salgo a las 6 y mi hijo sale a las 4 y se queda 2 horas ahí en la escuela, en el colegio, y en el colegio lo ponen en un curso de fútbol, o eso estaría grabado con un 13%. O puede ser que esté grabado con un 2%. Por eso es que hay que ver qué tipo de servicios se le está brindando a esa persona. Y por último, las compras y ventas que que realicen las instituciones estatales de educación superior, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la UTN, la UNED, cuando ellos vayan a hacer compras, las compras que ellos realizan las hacen con una tarifa del 2%, no con una tarifa del 4% y menos con una tarifa del 13%. Igualmente lo que es el CONARE, que es la Comisión Nacional de Rectores, y el SINAES, que es el Sistema Nacional de Educación Superior, y las instituciones estatales parauniversitarias estarían con una tarifa en la venta de bienes y servicios y en la compra con una tarifa diferenciada del 2%. Y por último, en el tema de las tarifas, tenemos la tarifa del 1% que abarca todo lo que tiene que ver con la canasta básica tributaria. La ley es muy clara que se dio dentro de los transitorios que la canasta básica iba a iniciar el cobro del 1% un año después de que se entró en vigencia la ley 9635. Entonces la ley empezó el 1 de septiembre del 2019. El IVA para el 1%, que era para la canasta básica o canasta básica tributaria, se le dio un año más. Entonces eso quiere decir que el 1 de julio del 2020, todos nosotros estamos pagando cuando vamos a comprar lo que compremos dentro de la canasta básica, el 1%. Igualmente, ¿qué más está aquí grabado con el 1%? Si yo produzco arroz o frijoles y compro maquinaria o compro insumos para producir esa canasta básica, yo compraré mis insumos y mis servicios a una tarifa diferenciada del 1%. Y después también los productos para producción de alimentos animales igualmente van a estar diferenciados con una tarifa del 1%. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que teníamos el queque, que era el 13%? De ese 13% sacamos una tajada, que esa tajada estaba compuesta por, ¿cómo se llama? El artículo 8 y el artículo 9, que habla sobre los exentos y no sujetos, y también de tarifas diferenciadas y de otros bienes o servicios que tenían tratamientos especiales. Estos tratamientos especiales, como su nombre lo dice, y están dentro de los transitorios, es por un plazo o por un periodo determinado. Después de pasado este periodo o este tiempo, ya todos estos servicios o lo que vamos a ver a continuación pasarían a estar grabados a un 13%. Entonces, vean que los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil tienen que estar los planos proyectados, los planos de los proyectos deben estar visados o tuvieron que estar visados antes del 30 de septiembre del 2019. ¿Cómo se aplica los servicios de ingeniería? Bueno, aparte de esto, también con el tema de la pandemia, estos servicios pidieron, ahí digamos que se hizo una reforma a la ley, igualmente ampliando el plazo, no para siempre, sino que solamente, entonces eso quiere decir que a partir también a partir del 16 de septiembre, todos los servicios de arquitectura, topografía y construcción de obra civil prestados a proyectos, independientemente de la fecha de registro y de visado, tendrán los siguientes beneficios. Entonces vean que del 1 de julio al 30 de junio del 2020, que ya pasó, esos servicios iban a estar exentos en un 100%. ¿Qué quería decir? Que a partir del 1 de septiembre, del 1 de julio del 2020 ya pasarían a una tarifa del 4%. Pero con esta reforma que se dio
por un plazo, por el tema de la pandemia, se amplió y ahora dice que del 16 de septiembre al 31 de agosto del 2021, estos servicios van a estar exentos en un 100%. Ya a partir del 1 de septiembre del 2021 hasta el 31 de agosto del 2022, ven que ya vamos pasando a una tarifa del 4%. Después pasamos a una tarifa del 8%, para después después del 1 de septiembre de 2023 pasaríamos a una tarifa del 13%, entonces ya este tratamiento especial ya no existiría. Decimos que es un tratamiento especial porque se le está dando una dispensa, se le está dando, digamos, una exención, se le está dando, digamos, un tiempo que está establecido en la ley para no cobrar el impuesto sobre esos servicios. ¿Por qué? Por el tema de la pandemia o por, digamos, por la situación económica que está viviendo el país en este momento. También los servicios turísticos inscritos ante el ICT van a tener una exención del 100% por los 2 primeros años, o sea que del 1 de julio del 2019 al 30 de junio del 2021, todo lo que son servicios turísticos que nosotros contratemos o los extranjeros estarían exentos en un 100% del impuesto sobre el valor agregado. Ya a partir del 1 de julio del 2021 hasta el 2022, por un año, estarían con una tarifa ya no exenta, sino una tarifa del 4%, pasarían al 8% y a partir del 5º año pasarían a estar grabados con una tarifa común y corriente o tarifa plena o tarifa general de un 13%. Y en el caso de los que sí no se amplió es los servicios de recolección, clasificación y almacenamiento, vean que la exención del 100% fue del 1 de julio del 2019 hasta el 30 de junio del 2020. ¿Qué quiere decir eso? Que ya este servicio de recolección o esto que está determinado en estos transitorios es muy claro al decir que ya a partir del 1 de julio del 2020 estos servicios llevan o están grabados con una tarifa del 4%. Después van a pasar al 8% y a partir del 2022 pasarían a una tarifa plena del 13%. En el tema de los regímenes, que son, por ejemplo, yo me inscribo, en el momento que yo me inscriba, de acuerdo a la actividad económica, que es lo que yo voy a realizar, automáticamente, podríamos decir, el sistema me va a asignar o me va a reasignar mi actividad económica a un régimen. Entonces, los regímenes son categorías bajo las cuales una persona física o jurídica se puede inscribir ante la administración tributaria. La ley anterior o la ley nueva tiene diferentes categorías o diferentes regímenes. Tenemos un régimen general, que fue el que acabamos de ver, que es el que maneja unas tarifas plenas o generales del 13% y que maneja tarifas reducidas del 4%, del 2% y del 1%. Además, la ley anterior y la nueva ley determinó que podrían existir regímenes especiales. Tenemos un régimen de tributación simplificado, tenemos un régimen especial agropecuario, tenemos un régimen especial de bienes usados, tenemos un régimen especial de casinos, mesas de juegos y máquinas tragamonedas. Vean que cada uno de estos regímenes tienen características muy especiales y tienen ciertas condiciones que no cualquiera podría entrar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una venta de zapatos, ¿podría entrar dentro del régimen especial agropecuario? No, porque ese régimen se hizo única y exclusivamente para el sector agropecuario. Y por último, tenemos otro régimen que es por recaudación. Este es un sistema especial que se cobra a nivel de fábrica, mayoristas y aduanas. Un día un amigo o en mi familia me dice, me fui a comprar una gaseosa y me salvé, no me cobraron el impuesto sobre el valor agregado. Y yo, ¿cómo que no le cobraron el impuesto? Me dice, sí, ve aquí el tiquete o la factura, ve, me compré un refresco, una gaseosa y no me cobraron el IVA. Le digo yo, no, es que en el caso de, digamos, específicamente de este bien se produce en una fábrica. Entonces, cuando ya sale esa gaseosa para ponerlas a vender en cualquier lugar, ya va con el impuesto cobrado. Entonces, a nivel de fábrica, cuando ya salió esa gaseosa, ya va con el IVA cobrado. Entonces, yo ya lo pagué desde un inicio en el costo total de la gaseosa que yo en ese momento voy a consumir. Bases imponibles. ¿Qué es la base imponible? La base imponible es el monto sobre el cual se calculan los impuestos. Entonces, ya dijimos, me compro un par de tenis, me cobran 100,000 o 50,000, o voy y me compro un carro que me cuesta 30 millones, o me compro una casa, o me compro una camisa, o voy al cine, o cualquier bien o cualquier servicio, contrato los servicios de un abogado o de un ingeniero. Entonces, ¿sobre qué me calculan el 13% o la tarifa que tengo que pagar?
sobre una base imponible. Esa base imponible, en palabras sencillas, es el monto sobre el cual me van a cobrar los impuestos o me van a cobrar el IVA. Entonces, por ejemplo, si compré las tenis y las tenis me cobraron 100,000, esos 100,000 van a ser mi base imponible y sobre esa base imponible yo tendré que pagar el 13 o la tarifa correspondiente. Tenemos bases imponibles en la venta de bienes, en la prestación de servicios, en operaciones en moneda diferente al colón, en las importaciones y en los arrendamientos. Entonces, no es porque hablamos de venta de bienes, prestación de servicios, operaciones en monedas o importaciones o arrendamientos que son diferentes bases imponibles o son, diferentes tarifas. No, la base imponible en forma general es el monto sobre el cual yo voy a pagar o se van a calcular los impuestos. Puede ser que en una venta de bienes vendí una camisa, me costó 10,000, entonces sobre esos 10,000 la tarifa. Presté servicios para un divorcio y cobré 50 sobre esos 50. Operaciones en monedas, yo vendo las tenis y cobro mis servicios en dólares, entonces cobro $100. Muy bonito, voy a pagar el IVA sobre 100. Serían, sobre 100 colones sería 1,30 colones. No, primero que todo tengo que cuando son operaciones en moneda extranjera, tengo que hacer la conversión ¿a qué tipo? Al tipo de venta. Entonces, por ejemplo, que si son $100 y hoy el tipo de venta está en 600 por 100 son 60,000. Ya ahí las cosas cambian. Entonces ya 60,000 por el 13% serían 6,000, 7,800. Es muy diferente a pagar un colón. Entonces vean que cuando hablamos en operaciones de moneda, hacemos el tipo de cambio, digamos, al tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica. Igual en el tema de las importaciones y en el tema de los arrendamientos. Cuando hablamos de bases imponibles, entonces en la venta de bienes y en los arrendamientos, va a ser el monto sobre el cual nosotros pactamos la compra o sobre el cual se pactó, digamos, el precio neto de venta. En la prestación de servicios va a ser sobre el costo del bien o el servicio. Como les digo, si yo soy abogado o soy médico y cobro la consulta 50,000 colones, entonces esa va a ser la base imponible sobre el servicio y sobre ese servicio aplicaría la tarifa que corresponda. Y en la base imponible en las importaciones es la suma de todos los income tax o todos esos conceptos a nivel de aduanas que podría ser, digamos, por ejemplo, los derechos de importación, más el impuesto selectivo de consumo, más los impuestos específicos y algunos otros cargos que figuren dentro de la póliza. Entonces, en el costo, por ejemplo, el valor CIF, que sería el costo de la mercancía, más el costo, más el transporte, más el seguro, todo eso sumado sería mi base imponible y sobre esa base imponible tendría que yo pagar el impuesto sobre el valor agregado que corresponda de acuerdo a la tarifa. En los juegos de azar, ¿cómo voy a calcular sobre la base imponible? Es muy difícil porque muchos podrían decir que llegue un apostador y apueste $1,000. Y después llegó otro, o sea, sería muy difícil cobrárselo así. Entonces, en los juegos de azar, la base imponible se va a calcular sobre las mesas de juego y sobre las máquinas tragamonedas. Entonces, dice que si yo tengo un casino y en ese casino solamente tengo una mesa de juego, la base imponible será el 60% de un salario base. Entonces, si el salario base está en 450, 200, y es el 60%, digamos que el 60% de 450 sean 300,000 colones redondeados. Entonces, sobre esos 300,000, yo voy a tener que pagar el 13%. Y en el caso de las máquinas tragamonedas, yo tengo un restaurante y tengo 3 maquinitas ahí autorizadas. Por cada una de esas, aunque lleguen 10 personas o no llegue nadie, yo tendré que pagar el 10% de un salario base. Entonces, el 10% de un salario base serían 45,000. Entonces, esa va a ser la base imponible. Ya está determinada por la ley y sobre esa base imponible pago el 13%. Y a nivel de fábrica, ya vimos que el precio de venta al consumidor final en el tema de los detallistas o a nivel de fábrica y aduanas, se cobra, digamos, a nivel de aduanas,
a través de las importaciones, y a nivel de fábrica, por ejemplo, si yo produzco licores o produzco cervezas o produzco cigarrillos, cuando ya salen esos cigarrillos ya van con el impuesto sobre el valor agregado. Y en el ejemplo, a nivel de mayoristas, en las ventas por catálogos o en importación de bebidas gaseosas y cerveza importadas, esto sería a nivel del mayorista. O sea, el mayorista es el que cobra el impuesto sobre el valor agregado. Que no forma parte de la base imponible. O sea, ¿qué puedo yo excluir o qué no tengo que formar, que no tengo que incluirlo porque si yo lo incluyo, eso conforma más base imponible y tendría que pagar más impuestos sobre el valor agregado? Entonces, no conforman parte, digamos, los descuentos, el valor de los servicios que se prestan con motivo de venta de bienes gravados, los gastos financieros que se facturen y se contabilicen por separado, las bonificaciones y lo que tiene que ver con el impuesto específico al tabaco. Igualmente, cuando por ejemplo yo me puedo aplicar deducciones a la base imponible, si yo produzco, un ejemplo, gaseosas, y esas gaseosas yo adquiero los envases y los embalajes reutilizados, estos pueden yo aplicármelos como una deducción a la base imponible, y sobre esto tendría que pagar menos impuesto. Lo que les dije en el tema, por ejemplo, de las bases imponibles en operaciones distintas al colón, las operaciones realizadas en monedas distintas al colón se aplicará el tipo de cambio de venta de referencia del Banco Central. Ya sé la base imponible, ya sé quiénes son contribuyentes, ya sé sobre cuáles son las características, qué es el hecho generador, ya sé cuáles son las obligaciones, ya sé algunas cosas que están exentas, no sujetas, hablamos sobre tarifas y hablamos sobre regímenes. Entonces, por ejemplo, tengo la venta de tenis, muy bonito, y entonces viene el mes, bueno, yo ya me inscribí, cumplí con el deber formal y yo soy un buen ciudadano, un buen contribuyente y contraté los servicios de un contador o llevo yo mi contabilidad y voy a presentar la declaración del IVA del mes de octubre. Entonces, todo lo que yo vendí en la tienda, digamos que vendí 10 millones de colones. Del 1 de octubre al 31 de octubre, todo lo que yo vendí en este plazo. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre el valor agregado es un impuesto mensual. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo tengo que autoliquidar, declarar y pagar cada mes. Si yo inicié actividades económicas en marzo, no es que voy a pagar el IVA de enero y de febrero, no, yo estoy iniciando en marzo, tendría que pagar y presentar la declaración de marzo y ahí sucesivamente. Entonces, ¿cómo determine yo el impuesto? Mi débito fiscal, que va a ser el IVA cobrado sobre mis ventas. Entonces, por ejemplo, en este caso, digamos que las ventas de mi tienda fueron 10 millones de colones. Esta va a ser, ¿cómo se llama? El total de las ventas. Si yo vendí esos 10 millones grabados, al cual le apliqué el 13%, eso quiere decir que yo voy a tener de IVA cobrado 1.300.000. O sea que en mi contabilidad tengo 11.300.000 colones. Entonces, estos 10 millones van a formar parte de mi base para el impuesto sobre la renta. Y el 1.300.000 que corresponde al 13% de la base imponible, este va a ser mi débito fiscal. O sea, lo que yo le toque entregar al fisco sería mi débito fiscal, que sería 1.300.000. Entonces, el total de las ventas de bienes o en la prestación de servicios y no exentos por la tarifa correspondiente. Entonces, acordémonos que yo puedo tener ventas por exportación, ventas exentas y ventas grabadas. Veámoslo así como un ejemplo muy sencillo, es el de la tienda, que esos 10 millones de colones, si fueron todos grabados, o sea que no hay personas exentas ni no sujetas o que no tienen tarifas diferenciadas, sino que todas mis ventas están grabadas con un 13%, yo debería tener 1.300.000 de IVA cobrado. ¿De quiénes? De todos mis consumidores, de todas las personas que llegaron a comprar a la tienda. Pero tengo otro escenario. De esos 10 millones de colones, digamos que llegó la caja y la caja está exenta.
Entonces la caja me compró el 50% de esos 10 millones. Entonces vean que esos 10 millones ya van ahora a estar, ¿cómo van a estar compuestos? Un 50% exentos y un 50% grabado. Eso quiere decir que yo siempre, cuando autoliquido mi declaración del IVA, tendré que poner cuánto de mis ventas fueron grabadas, cuántos fueron exentas y cuántas fueron por exportación, porque al final mi base imponible, aunque sean siempre 10 millones de colones, una parte no estaba grabada con el impuesto sobre el valor agregado porque estaba exento y otra parte es porque yo exporté. Entonces, sobre lo que se va a calcular mi débito fiscal al final sería por mis ventas grabadas. Y mi crédito fiscal vendría a ser el IVA pagado en mis compras, porque supongamos que yo hago las tenis. Entonces compré tela, compré cordones y compré suela. Como yo no soy una persona que está, que no está exenta ni que está no sujeta, yo cuando voy a comprar yo tengo que pagar el 13%. Entonces pagué el 13% por las telas, pagué el 13% por los cordones y pagué el 13% por las suelas. Cuando yo voy a hacer mi declaración dice, uy, mira, yo le tengo que entregar al fisco 1.300.000. Pero a mí me cobró el señor de la suela, el señor de la tela y el señor de los cordones 800.000 colones en IVA. Entonces ahora digo yo, le toca entregar al fisco 1.300.000 y además yo ya había pagado 800. No, si esos 800 yo los pagué, porque así los tuve que pagar, sobre la actividad económica mía y este 13% que yo pagué son gastos que yo voy a aplicar dentro de mi actividad económica, la ley, ¿se acuerdan una de las características? Que era lo de la deducción plena. Ahí quiere decir que si yo estos 800.000 yo me los puedo acreditar como un crédito fiscal. Entonces, si tengo un débito fiscal por 1.300.000 y tengo un crédito fiscal por 800, me va a generar un impuesto a pagar por 500. El impuesto siempre fue en 1.300.000, solamente que yo podría decir que de ese 1.300.000 que yo le toca entregar al fisco, ya el fisco tiene por terceros, si no hay evasión, no hay elusión y todos dentro de esta vida armoniosa le entregamos al fisco lo que correspondía y esas 3 personas le entregaron los 800.000, entonces ya el fisco tiene 800 y tenía que tener 1.300.000, entonces ahora solamente a 1.300.000 le quito los 800 y me da el impuesto a pagar que serían 500.000. Eso es lo que yo le tengo que entregar al fisco. Siempre, al principio siempre le tuve que entregar 1.300.000, solamente que ya el fisco tiene 800.000 colones. ¿Cuáles son los requisitos de esos créditos fiscales? Ya habíamos dicho que quienes hayan iniciado actividades sujetas al IVA y estén en un proceso preoperativo, esto se lo puede sumar dentro del periodo de prescripción. ¿Cuáles requisitos formales dentro del crédito? Por supuesto, sabemos que tenemos que tener documentada toda esa información necesaria o todos esos gastos que nosotros hayamos realizado. No es que yo le voy a decir a Hacienda, vea, yo compré tela, cordones y suela, pero boté las facturas o no me dieron facturas. No, lo sentimos. Si usted quiere aplicarse eso como un crédito fiscal, tiene que tener la documentación necesaria como respaldo de los créditos fiscales, ¿verdad? Y aquí tendríamos que tener las facturas electrónicas, los comprobantes electrónicos, en el caso de las importaciones, el documento aduanero que nosotros pagamos y en el tema de la recaudación, el impuesto realmente pagado. O sea, toda esa documentación necesaria va a ser requisitos formales por si llega Hacienda y le dice, Renato, porque usted se acreditó 800.000, ve, aquí tengo los documentos, entonces no hay ningún problema. ¿Cuáles limitaciones hay? Entonces ya vimos que solamente me podría aplicar como crédito fiscal todo lo relacionado en la venta de bienes y servicios exclusivamente con mi actividad. Si yo contrato los servicios de un diseñador gráfico porque necesito graficar una nueva tenis y eso es necesario, eso yo también me lo podría aplicar como un crédito. Vean que es todos aquellos bienes y servicios que estén relacionados directamente con la actividad económica que yo realizo. ¿Cuáles tenemos restricciones? Sí, en cuantía y también, por ejemplo, cuando hay compras de joyas, de alimentos, que yo gasto en espectáculos, traslado de hotelería, vehículos, y le quiero meter al fisco todos esos IVAs, yo los puedo meter.
Solamente que acuérdense que esto es una limitación y una restricción. Cuando venga Hacienda y comienza a revisar cuáles gastos son realmente necesarios para la actividad económica suya y vean que usted metió un IVA porque compró unas joyas, porque pasaba comiendo, porque iba los fines de semana al cine, porque iba a la playa o a un hotel, esos IVA son gastos míos, no de mi actividad económica, entonces yo no me los podría incluir. Vean que todos estos temas que hemos visto están muy detallados y muy claramente en la ley en cada uno de esos artículos. Si queremos ver el tema, digamos, de los créditos, están detallados desde el artículo 18 hasta el artículo 28. El tema, digamos, de las tarifas en el artículo 10 y en el artículo 11. Vamos a ver, ok, aquí lo vemos muy sencillito en estas operaciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo vendo el 100% de mis ventas grabadas con el 13%, entonces tengo un débito fiscal por 1.300.000 y tengo créditos fiscales porque el 100% de mis compras estaban grabadas al 3%, entonces digamos que yo tengo que entregar al fisco 1.300.000, el crédito fiscal es por 910 y yo le tendría que entregar al fisco 390.000 colones. Puede ser en algunos casos que mi débito fiscal, porque yo venda por ejemplo, le vendí todo a una institución exenta, digamos a la caja, de ahí no voy a tener ningún débito fiscal. ¿Por qué? Porque yo todo lo vendí exento, pero sí pagué con impuesto del IVA, entonces esos 910.000 que se ven en esta gráfica me podría generar un crédito a favor que yo puedo, se me sea devuelto a través, digamos, de tributación, o si yo lo quiero utilizar, lo puedo aplicar en los meses siguientes o lo puedo utilizar también, digamos, para el pago de otros impuestos. Un tema sumamente importante que entró con la de la reforma tiene que ver con el tema de la proporcionalidad y de la prorrata. Vamos a quedar muy claros con este tema porque si yo compro al 13 y vendo al 13, estoy trabajando a una misma tarifa, no necesito conocer mucho el tema de la proporcionalidad y la prorrata. Si yo vendo al 2 y compro al 2, tampoco, porque eso quiere decir que me puedo aplicar un 2% y no hay ningún problema. Si compro al 4 y vendo al 4, tampoco. Y si vendo el 1 y compro el 1, tampoco. ¿Cuándo vamos a ver el tema de lo que es la proporcionalidad y lo de la prorrata, que es muy claro en el artículo 24 de la ley 96/35 y en el artículo 34 al 36 del reglamento del impuesto sobre el valor agregado? Cuando nosotros manejemos tarifas diferenciadas y tarifas regulares, o sea que tenemos una mezcolanza o una mezcla de todas las tarifas. Compro al 13, vendo al 13, compro al 4, vendo al 4, vendo al 2, vendo al 1, o sea, cuando hay una mezcla de todas las tarifas. Entonces, cuando tengo tarifas iguales, no tengo que aplicar proporcionalidad ni tengo que aplicar prorrata. La proporcionalidad y la prorrata yo las aplico cuando manejo tarifas plenas y tarifas diferenciadas o una mezcla de ambas, tanto en las compras como en las ventas. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillito. Entonces, la empresa Óptica Buenavista brinda servicios de óptica, vende lentes oftálmicos, lentes de contacto, soluciones salinas, líquidos para limpieza de anteojos, lubricantes para lentes y aros. Entonces, podríamos decir que vende lentes de contacto, bueno, podríamos decir que entre esos lentes vende Ray-Ban y los Ray-Ban están grabados a un 13%. Entonces, ahí ya vemos que tenemos una tarifa del 13%. Pero dice que tenemos lentes oftálmicos y lentes de contacto que son medicamentos. Entonces esos tienen una tarifa del 2. Tal vez el mismo, oftalmólogo vende ahí los servicios y la tarifa es un 4%. Entonces digamos que en este ejemplo se nos pone, esto tiene que ver mucho también donde se aplica mucho el tema de la proporcionalidad y esto es a nivel de farmacias. Entonces vean que en este ejemplo nos queda así como al dedillo para determinar cómo se maneja el tema de la prorrata y de la proporcionalidad. Entonces tenemos un cuadro en el cual se muestran las ventas de la empresa, tenemos ventas al 13, ventas al 4, ventas al 2 y tenemos ventas exentas. Tenemos ventas al 13, 1.500.000, al 4, 2 millones, al 2, 1.500.000 y ventas exentas, 2 millones. Sumado nos da 7 millones. El IVA cobrado sería 195, 80, 30 y las ventas exentas están exentas del IVA, por consiguiente no cobramos impuesto. Eso quiere decir que nuestras ventas fueron por 7 millones y tenemos recaudado
305.000 colones del impuesto sobre el valor agregado. Y en el otro cuadro tenemos nuestras compras. Compramos al 13, 3.500.000 y pagamos 455. Compramos al 4 millones y pagamos 160 y compramos al 2%, 3.500.000 nos da 70 para un total de crédito de 685.000 colones. Si nosotros nos aplicáramos, por ejemplo, si este ejemplo fuera 13-13, o sea, compramos y vendimos al 13, estos 685.000 puede ser que yo me los pudiera aplicar como un crédito fiscal, pero como tenemos compras con diferentes tarifas y ventas con diferentes tarifas, lo que nos ayuda a la proporcionalidad y para ser justos es determinar cuánto de esos 685 yo me puedo aplicar como un crédito a un 13, a un 4, a un 2 y a un 1%. Y eso es lo que vamos a proceder. Entonces, acordémonos aquí que el que nos determina el crédito son nuestras ventas y de alguna forma también nuestras compras. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Primero tenemos que sacar la proporcionalidad, o sea, cuánto de estas ventas representan ventas al 13, cuánto al 4 y cuánto es al 2 y cuánto las ventas exentas. Entonces, tenemos ventas al 13, 1.500.000, 2 millones, 1.500.000 y 2 millones nos da un total de 7 millones. Para poder determinar la proporcionalidad necesitamos dividir cada uno de esos montos entre el monto total. Entonces cogemos 1.500.000, lo dividimos entre 7 y eso nos da 21.43. Hacemos lo mismo con 2 millones, nos da 28.57. 1.500.000, 21.43 y 2 millones 28.57. Eso quiere decir que del total o de la proporcionalidad, nuestras ventas al 13% representan un 21.43 y ahí sucesivamente. Ya sacamos la proporcionalidad y lo que nos corresponde ahora es determinar cuánto de aquel crédito, ¿se acuerdan? El crédito de los 685.000, yo me los puedo aplicar con mis compras al 13, al 4, al 2 y ahí sucesivamente. Entonces hacemos el cálculo para el prorrateo. Entonces cogemos nuestras compras al 13, vean que vamos a hacer operaciones al 13 que representan el 21.43. Ese 21.43 ya lo habíamos determinado anteriormente. Entonces las compras al 13 fueron 3.500.000 por el 21.43 nos da 750. Como estamos en operaciones al 13, lo multiplicamos por el 13% y eso nos da un crédito en su totalidad que nos podemos aplicar de 97.000 colones. Como hicimos compras al 4 y compras al 2, pero estamos en operaciones al 13, solamente nos podemos aplicar o un 4 o un 2%. No nos podemos aplicar el 13%, entonces hacemos las compras al 4. 4 millones por el 21.43 nos da 857. Eso quiere decir que como compramos al 4 y estamos en operaciones al 13, nos podemos aplicar el 4% que corresponden a 34. Y en el caso de las compras al 2, nos podemos aplicar 15.000. Eso quiere decir que de los 680 y pico de mil, operaciones al 13 nos podemos aplicar 146.000 que están desglosados en compras al 13, al 4 y al 2%. Ahora vamos a hacer lo mismo con las operaciones al 4, que la tarifa o el porcentaje es un 28.57. Entonces tenemos compras al 13, compras al 4, compras al 2, hacemos el mismo cálculo. Solamente que ahí vean que estamos en operaciones al 4 y si yo compré al 13 no me puedo aplicar el 13%. ¿Por qué? Porque estoy en operaciones. Solamente me puedo aplicar un 4 o por debajo de un 4. Entonces aplicamos un 4. Dice que como crédito me puedo aplicar un 13%, pero mis compras fueron al 13, existirá una diferencia de un 9% que iría el costo. En operaciones al 4 y estoy en compras al 4, me puedo aplicar todo. Entonces los 45.000 me los puedo acreditar como un crédito fiscal. Y después las compras al 2%, igual lo aplico y como está por debajo de mis operaciones del 4, me puedo aplicar un 2% y esto correspondería a 19.000. Sumo y mis operaciones al 4 con compras al 13, compras al 4 y compras al 2, me podría aplicar como un crédito fiscal 105.709 colones. Y al costo iría el 9% de la diferencia de las compras al 13%. Y para terminar, haríamos los cálculos para las operaciones al 2%, que representan un 21.43. Entonces las compras al 13 hago el mismo cálculo. Como estoy en operaciones del 2, solamente me puedo aplicar un 2%, no me puedo aplicar ni un 13 ni un 4, solamente un 2%. Entonces hago el cálculo
3 millones por el 21 me da 750, por el 2% me puedo aplicar como crédito en operaciones al 2 con compras al 13 solamente 15,000 colones y el restante 11% irían al costo. Las compras al 4, igual hago el mismo cálculo, solamente que aquí solamente me puedo aplicar el 2%, entonces el 2% serían 17 y el otro restante 2% iría al costo. Y las compras al 2 serían 15,000 colones y como ahí estoy en compras y en operaciones al 2, estoy digamos a una misma tarifa, me podría aplicar el crédito de 15,000 colones. Al final totalizo y me puedo aplicar 47,000 como crédito y 99,000 irían al costo. Y por último tenemos un procedimiento de verificación que aunque no lo determina la ley, pero aquí nosotros lo incluimos para ver que realmente esos cálculos que nosotros hicimos nos da el monto. Entonces acordémonos que yo me podía acreditar 685,000 colones, pero necesito determinar cuánto de esos 685 yo me lo puedo aplicar con operaciones al 13, cuántas al 4 y cuántos al 2%. Entonces, el primer cuadro nos da un total de cuánto me puedo aplicar yo al 13, al 4 y al 2%. Sumado da 299. Pero acordémonos que existían unas partes que iban al costo. Entonces, por ejemplo, al 13% no iba nada al costo porque me podía aplicar el 13%. En el caso del 4%, esos 89 representan el 9% del 13% y las operaciones del 2% representan esos 99, tanto el 2% de las operaciones del 4 y el 11% de las operaciones del 13%. Y después las operaciones exentas, igualmente, se aplican y sumado ya eso daría 385. ¿Qué quiere decir esto en síntesis? Que de los 685 yo me puedo aplicar como un crédito fiscal dentro del periodo 299 y los restantes 385 irían al costo. El formulario es el 104 versión 2 que se encuentra en ATV. Si durante un mes no hay información a reportar, existe la obligación, que no se les olvide, de que existe el deber formal y la declaración, si no hay actividades, se tiene que presentar en cero. La declaración debe presentarse y cancelarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la conclusión del mes. Entonces, vence octubre, tengo 15 días naturales del mes de noviembre y ahí sucesivamente para la presentación, autoliquidación, presentación y pago del impuesto sobre el valor agregado. En el caso de los pagos a cuenta, ya habíamos dicho que cuando yo recibo pagos a través de tarjetas y voy a hacer efectivo esos vouchers, la administradora de tarjetas me va a aplicar una retención que puede ir desde el 0% hasta el 6%. Se exceptúa, digamos, del pago de cuenta o que me retengan de las tarjetas los contribuyentes que se encuentren adscritos al régimen de tributación simplificado y que realice algunos contribuyentes que realizan operaciones no sujetas o exentas al cobro del impuesto sobre el valor agregado. Plazos y formas, el saldo, como les dije, lo puedo utilizar para compensar, puedo pedir la devolución o en otros supuestos lo puedo utilizar dentro de la misma declaración del impuesto sobre el valor agregado para minimizar o pagar menos impuestos sobre el valor agregado. La devolución del impuesto va... en este caso es para los no domiciliados, algún domiciliado que venga aquí a Costa Rica a participar de algún evento en medicina y paga el IVA en entradas para acceso a eventos, hoteles, todo lo que tenga que ver con ese congreso o con esa feria, podría no cobrarse o que se le devuelva el impuesto sobre el valor agregado a nivel, digamos, de lo pagado cuando esos gastos estén vinculados a esas asistencias, a esas ferias. Ya dijimos lo del reembolso a los consumidores finales en salud privada y veterinaria. Y el artículo 85 constituye una infracción cuando yo me niego a aceptar como pago. No, aquí hay que dejar claro que tributación no puede obligar a que usted tenga un datáfono. Esto es más que todo por competencia, por mercadeo, de que aquel que tiene un datáfono y recibe tanto pago de efectivos como pagos de tarjetas, tiene más opción a hacer más ventas. Entonces aquí lo que se sanciona es que aunque usted tenga el datáfono, no lo utiliza como medio de pago. Entonces ahí Hacienda, la sanción sería un salario base. Y por último,
para concluir, tenemos el esquema de dónde consigo yo la declaración o dónde puedo buscar o localizar la declaración del impuesto sobre el valor agregado. Entonces ingresamos a la página del Ministerio de Hacienda, www.hacienda, entramos al icono de ATV, entramos, se nos da la bienvenida al portal donde ponemos el número de identificación, la contraseña, ingresamos y automáticamente el sistema nos da la opción de trámite para entrar a las declaraciones. Ahí se nos van a desplegar todas las declaraciones de impuestos y dentro de esas se encuentra el 104 versión 2, que es el impuesto sobre el valor agregado. Vean que ahí ustedes van a encontrar declaraciones porque muchos contribuyentes han preguntado, qué raro, ya no existe el impuesto final sobre las ventas, pero dentro de los formularios está el IVA. Porque acordémonos que hay muchos contribuyentes que pudiesen presentar declaraciones antes de la reforma. Entonces, esos contribuyentes tendrán que presentar ese formulario. Y posterior a la reforma, que ya es a partir de julio del 2019, los contribuyentes tendrían que presentar el IVA. Entonces, por eso están las dos declaraciones. Procedo a llenar el formulario. El formulario se me va a desplegar. Es un formulario, digo yo que larguito, en el cual vienen las ventas del periodo, vienen las compras del periodo, viene la determinación del impuesto, porque estas casillas automáticamente el sistema me lo dice. Y vean que en esa casilla donde está la manita dice devolución del IVA por servicios de salud privados. Y por último viene la liquidación. Cuando yo ya termino, le doy validar, automáticamente el sistema verifica sumas y restas y procede a hacer la presentación, de mandarme un mensaje que dice, señor contribuyente, ¿desea presentar la declaración? Entonces yo le doy presentar y automáticamente esa declaración se presenta al Ministerio de Hacienda, a mí me llega un acuse de recibido y una copia del formulario. Así es que muchas gracias por la atención y vamos a proceder si hay alguna consulta. Ahí, Maribel. Renato. Señora. Tenemos aquí una consulta de don Rigoberto para hacer unas dos consultitas de las que quedan acá. Él se refiere al ejemplo de las camisas y dice qué pasa si él compra telas, botones, bueno, todos los insumos a nivel nacional, con el IVA, y la producción que hace de camisas son para exportación. Dice que en ese caso, ¿qué sucede con el crédito fiscal que tenga por las compras que ha realizado? Ok, acordémonos que ahí si yo exporto no voy a cobrar el IVA, entonces no voy a tener un débito sobre el cual aplicarme el crédito, pero igualmente yo tengo que autoliquidar mi declaración, presentar mi declaración y eso me va a generar a mí un crédito fiscal. Supongamos que don Rigoberto, aparte de eso, paga otros impuestos como renta, entonces ese crédito que se le generó ahí a don Rigoberto puede utilizarlo para compensar a renta o para pagar los pagos parciales o pagar algún otro impuesto, o también podría solicitarle a la administración tributaria, dice, vea, es que yo vendo el 100% de mi mercadería exportada, por consiguiente no voy a generar, entonces el crédito que yo pagué por no estar exento, necesito que me lo devuelvan. Entonces la administración, don Rigoberto procede a hacer un trámite de devolución de impuestos ante la administración tributaria en la cual está escrita, la administración hace el estudio y procede a devolverle y a depositarle el monto del saldo que el contribuyente está pidiendo. Aquí sí hay que tener mucho cuidado que cuando nosotros pedimos algo es porque realmente existe, es un saldo líquido exigible que nosotros podemos pedirlo. Si no es líquido y no es exigible, tener cuidado porque aquí el ministerio podría sancionarnos porque le estamos pidiendo algo que no existe y algo que no es líquido exigible. Entonces aquí, como les digo, lo pueden compensar ese saldo a favor o pueden solicitar que se les devuelva con el pago de intereses. Perfecto. Ahora consulta anónimo, ¿qué pasa en las ventas a las juntas de educación o a las asociaciones de desarrollo que se consideran ventas exentas? Entonces, ¿dan o no dan derecho a crédito, según lo que ya se ha dicho de las ventas exentas? Ok, aquí ya vimos, por ende, de que la ley es muy clara en el artículo 8, en el artículo 9, cuando hablamos de exenciones y de no sujetos que, por ejemplo, la Junta de Educación del Colegio de Moravia
va a comprar una computadora. Entonces, él cuando llega a comprar la computadora, de ahí el que va a llegar a comprar la computadora es Renato. Entonces Renato tendrá que venir con una nota o con una exención de que él representa a la Junta de Educación y que va a comprar una computadora. Esa nota o esa exención le da el respaldo a la empresa que vende las computadoras para que no cobre el impuesto sobre el valor agregado, y va a ser respaldo para también para la Junta de que no tenga que pagar el impuesto sobre el valor agregado. Igualmente, cuando nosotros le vendemos a personas exentas, la ley es muy clara en los artículos que les dije anteriormente, en el tema, por ejemplo, de cuáles nos da derechos a los créditos fiscales. Entonces, en la ley sí es muy clara, por ejemplo, a partir de los artículos, por ejemplo, el artículo 15 me habla sobre la determinación, cuáles son las limitaciones y los requisitos de esos créditos, ¿verdad? Porque tenemos que tener muy claro esos requisitos. En el artículo 20 nos habla específicamente sobre los requisitos formales, y después ya a partir del artículo 21 me dice cuáles operaciones me dan derecho al crédito fiscal. Igualmente, cuáles me dan o no me dan derecho al crédito fiscal. Vea que esto está muy detallado también en los transitorios. Entonces, en muchos casos, aunque la ley al principio decía que por ejemplo, que si yo compraba el 13 y digamos yo tenía una tarifa del 1% y le vendía a personas exentas, no, igualmente en algunos casos sí me genera crédito fiscal que yo me puedo aplicar como un crédito deducible del impuesto créditos aplicables al impuesto sobre el valor agregado. Perfecto, gracias Renato. Y bueno, no sé, aquí tenemos una, no sé, doña Yenori me dice si para terminar, dice, ¿qué sucede si en la empresa dicen que está malo su datáfono y solo poseen un medio único de pago, que es el efectivo y no ningún otro? Ay, qué difícil, ¿verdad? Porque eso lo vamos a encontrar siempre. ¿Quién nos asegura a nosotros que es real o que es mentiras? ¿Y qué pasaría si esta persona que nos está preguntando llevara solamente tarjeta y no tienen datáfono? O sea, sería un poco difícil, ¿verdad? Entonces, muchas veces los mismos contribuyentes tratan de hacer ciertas cosas para que nosotros no le paguemos, o sea, que no utilicemos las tarjetas de crédito, pero aquí lo que nos queda es denunciar, ¿verdad? Porque la forma también de tratar de no evadir es a través, digamos, del pago, que nosotros hacemos de créditos y las facturas y todo este tema, ¿va? Entonces, aquí, digamos, por ejemplo, podríamos decir que en algunos casos hay mucha tela que cortar, porque ¿qué pasaría si yo voy a una de esas comidas rápidas y yo solamente, porque ahora la gran mayoría de los costarricenses solo usamos tarjetas? ¿Qué pasaría si yo voy y compro una hamburguesa y pago con tarjeta y me dicen que no? Y ya me comí la hamburguesa y no tengo de sacar plata. De ahí, esto tiene que ver mucho el costo-oportunidad, digamos, de las empresas, ¿verdad? Porque muchas veces las mismas empresas que no usan los datáfonos es de alguna forma para evadir el fisco y porque cuando van a hacer efectivo eso le aplican la retención, y mucha gente piensa, me dice, ay, vea, es que aquí Hacienda me está quitando. No, acordémonos que igual esa retención que me hacen las administradoras de tarjetas o por el uso del datáfono, igualmente yo me lo puedo acreditar como un crédito fiscal dentro del periodo del IVA que me hicieron esa retención. Renato, y recordar también, ¿verdad?, de que el usuario, el consumidor está en todo el derecho de hacer la denuncia, ¿verdad? Si en el momento de la compra, pues no tiene otra alternativa que comprar en efectivo, pero luego tiene el derecho y el deber ciudadano también de denunciar ese tipo de negocios, ¿verdad? Porque ahora ya la ley establece una sanción en cuanto a los contribuyentes que no aceptan este medio como pago, ¿verdad? Uh-huh. Y esas se hacen en la página de Hacienda, en la página principal, en la esquina superior izquierda hay un icono que se llama Denuncie Ya. Ahí puede plantear las consultas sobre cualquier irregularidad o cualquier decisión que consideren en su carácter de consumidor.
Sí, aquí es importante también decirles a ustedes que muchas veces nosotros dicen, ay, qué pereza, tengo que poner el nombre y todo eso, la denuncia. No, las denuncias son anónimas. Ustedes solamente ponen la información general para que Hacienda pueda llegar y efectivamente Hacienda lo que hace es valorar, por ejemplo, las denuncias, ¿verdad? Porque al no contar con tanto personal y todo, tal vez puede ser que no, pero sí es importante que nosotros, no viéndolo desde el punto de vista como contribuyentes, sino como ciudadanos, porque el simple hecho de que una persona evada el fisco nos va a afectar a todos por igual, no solo a ustedes que trabajan para el Ministerio de Educación Pública, sino para nosotros el Ministerio de Hacienda, no solamente nosotros como empleados públicos o como servidores privados, sino también desde el punto de vista de que al no tener los recursos necesarios, el fisco, de ahí van a ¿cómo se llama?, a bajar ciertos servicios o van a excluirse ciertos servicios que podría brindar, supongamos que el IMAS ya el Estado no le da recursos, entonces el IMAS dice, yo el año pasado daba a todos los estudiantes un beneficio, una ayuda para el transporte, ya no se los vamos a dar, entonces ¿esto en qué se va a ver? En una cadena en que podría haberse afectado ¿quiénes? Los estudiantes ya van a comenzar a decir, no, ya si a mí no me dan esa beca, yo ya no voy a estudiar, y al final del cabo, ¿eso en qué recae? En que nosotros también como educadores nos podríamos ver afectados. Entonces vean que esto es ir de la mano todos, ayudarnos todos, denunciar, realmente pagar cuando tenemos que pagar, no ver el vecino que dice, no, yo no pago impuestos porque Renato se los coge para otra cosa. No, o sea, nosotros tenemos el deber constitucional, el deber como ciudadanos de que tenemos que contribuir con el erario público, y eso, como se los hemos dicho desde el principio, está muy establecido, por ejemplo, en el artículo 18 de la Constitución Política. Es un deber de todos y cada uno de nosotros. Maribel. Ya le va a plantear ya la última para cerrar, okay. Una Daniela. Renato, acá tenemos una que, bueno, es muy particular, ¿verdad? Recordemos que siempre es importantísimo enmarcarse tanto en IVA y sobre todo más en renta, enmarcarse en la actividad económica que desarrolla la persona, ¿verdad? Porque de ahí pueden derivarse ciertas particularidades. De hecho, por ahí estaba viendo una de cuando los profesionales dan otro servicio al MEP, que no necesariamente es el servicio de docencia, ¿verdad? Entonces preguntan por temas de control de calidad. Esas consultas así tan específicas es mejor elevarlas por medio de info y asistencia, porque habría que analizar bien cuál es el servicio para ver qué tarifa le toca, ¿verdad? Y tengo aquí una que es muy particular, quizás a ver si Renato tiene algún ejemplo, porque en esta que sí está por el tipo de actividad precisamente es un poquito complejo. Dice, para efectos académicos y prácticos, ahora hay muchos profesionales independientes que sus ventas son un producto no tangible. Por ejemplo, un programador, diseñador de páginas web o un diseñador gráfico. En ese caso, la persona lo que está interesada es qué tipo de créditos fiscales para el impuesto de ventas. Si no compran ningún insumo, está un poquito difícil, ¿verdad? Que tenga créditos fiscales. Sí, digamos, puede ser que, supongamos que yo compre como yo lo que doy son servicios digitales, de ahí puede ser que la computadora se me descomponga y tenga que comprar una tarjeta. Entonces, esa tarjeta sí, o puede ser que alguna otra persona me brinde algún servicio que también yo me lo podría aplicar, pero sí... De mantenimiento, Renato, como sí. El mantenimiento mensual de la computadora. Sí, mantenimiento. Okay. Esas cosas sí, pero ya por ejemplo como dijo Daniel ahora. O si pagara licencias por el uso de algún programa específico para diseño. Sí, por ejemplo, si yo pago una licencia y me cobran a mí el IVA o algo así, entonces yo me lo puedo acreditar porque es necesario para la actividad que... Por eso, como dijo ahora Daniel, hay que tener muy claro cuál es mi actividad económica y qué es mi servicio, mi actividad que yo realizo y qué me puedo aplicar, porque por aplicarnos nos podemos aplicar todo. O sea, me compré, mientras estaba haciendo la página, me compré un cono y me cobraron el IVA, un ejemplo, entonces lo puedo, no.
O sea, de acuerdo a la actividad económica mía, como dicen, de si yo lo que hago soy programador y es un poquito más difícil determinar, pero sí hay ciertas cosas que son muy tangibles que nosotros podemos determinar dentro de cada una de las actividades económicas. Hay otras que son un poquito más difíciles, pero siempre lo podemos. Cuando tenemos alguna duda o alguna consulta así muy específica, como dijo Daniel ahora, nosotros podemos hacer la consulta a través de, digamos, de las administraciones tributarias o de la Dirección General de Tributación cuando exista algo que pudiera afectarnos de alguna forma, digamos, a través de la ley, ¿ve? Y nosotros tenemos derecho también a consultar. Entonces, por el simple hecho de que yo consulte, no me van a cobrar impuestos. O sea, es un derecho que yo tengo y yo puedo consultar y la administración está en la obligación de responderme lo que yo consulto. Renato, señora, no sé si para cerrar aquí hay una, si usted se la puede aclarar al consultante. Pregunta, ¿el impuesto de la recolección de residuos lo paga el consumidor final? Ejemplo, si se paga en una municipalidad el servicio de recolección de residuos, la municipalidad aplicará el impuesto correspondiente al consumidor final. Ok, aquí son cosas totalmente diferentes. Podemos ver que, digamos, las municipalidades son administraciones tributarias, solamente que la administración, por ejemplo, yo vivo en Tibás, entonces la municipalidad de Tibás me da ciertos bienes y ciertos servicios. Uno de esos servicios es la recolección de basura. Entonces, sobre la recolección de la basura, ella me cobra una tasa. Esa tasa, digamos, me cobra, digamos, un monto sobre el servicio. Ese servicio no está grabado con el impuesto sobre el valor agregado. Ese IVA que se refiere, por ejemplo, la ley 9635 específicamente sobre tratamientos especiales, es sobre empresas que reciclen y digamos, y el servicio de recolección de basura. Pero, por ejemplo, el servicio que me da a mí la municipalidad, ese no. Perfecto. Bueno, yo creo que ya hasta aquí abarcamos la gran mayoría de consultas. No sé, doña Yenori, si tiene alguna observación sobre los temas o al respecto. No, hombre, más bien, compañeros, muchísimas gracias, de verdad, y más agradecida no puedo estar.